Este es el podcast La Sacó del Estadio. Episodio 584, ¿cómo le va? Bienvenido a este podcast en el que hablamos en 20 minutos de deportes americanos, contamos historias y es un fin de semana lleno de actividad, sobre todo en la Major League Baseball, en las ligas mayores y en el fútbol americano. Tuvimos la semana 3 de fútbol americano, muchas historias para contar hoy y mañana con nuestro experto Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto, Kenneth Garay, lo tenemos en terreno trabajando, haciendo reportería. Estará a partir de la próxima semana, pero sí hay cosas para contar de... Hoy a propósito, Dani, supe que en Chile no conocen la palabra numeral y yo decía mucho numeral. ¿Sabe cómo se dice aquí? Gato. El famoso hashtag se le dice gato, Dani, el gato. Entonces voy a ponerle gato, para que me entiendan en Chile, a Cardenales, a Braves Phillies de Filadelfia. Vamos a hablar también, este sí es grandote, este es un hashtag en letras mayúsculas y doradas, doblemente doradas. Juliana Alaphilippe. También tendremos Ryder Cup, le pongo gato etiqueta numeral a Lewis Hamilton también en letras mayúsculas y al número 100. Pero vamos y también tendremos lo mejor de la semana 3 en la NFL. Vamos a hablar de Aaron Rodgers, de la patada récord en Baltimore, de la paliza a Tampa, se caen todas las apuestas y el mal comienzo que han tenido los quarterbacks novatos en la NFL. Creo que he hecho un resumen perfecto de lo que tenemos para hoy. Y de un knockout casi mortal en una pelea de boxeo. De eso estaremos hablando más adelante. Porque por ahora hablemos de los Cardenales de San Luis, Dani. Han llegado a un número mágico. Usted me dice cuál es y por qué. ¿Qué pasa con los Cardenales? ¿Cómo le va? Bienvenido a su podcast, La Sacó del Estadio. ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos nuestros oyentes, deseándoles a todos un gran inicio de semana, como las semanas que están viviendo los Cardenales de San Luis. ¿Quién iba a pensar que este equipo, por el que nadie estaba dando un centavo, como dicen en muchos países, estaba en un número mágico 1? O sea, eso quiere decir que con una próxima victoria o una derrota de sus rivales, de los Rojos de Cincinnati o de los Phillies de Filadelfia, ya estarían asegurando llegar a la postemporada, a los playoffs. Pero la historia que deja a los Cardenales es que llevan 16 juegos consecutivos ganando. Es un récord en la historia de esta franquicia y nos tenemos que remontar hasta 1951 para encontrar un equipo en la Liga Nacional que hubiese llegado a esa misma cifra de 16 victorias consecutivas. Fueron los Gigantes, que ahora están en San Francisco. Ha pasado tanto el tiempo que en esa época los Gigantes ni siquiera estaban en San Francisco, jugaban era en Nueva York. Y después, a finales de los 50, se mudaron a San Francisco. O sea, es histórico lo de los Cardenales de San Luis y nadie se va a querer enfrentar con ellos la próxima semana en el juego del Wild Card, del comodín, donde va a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles o a los Gigantes de San Francisco. Esta semana va a ser muy, muy clave también porque quedan 6 juegos y la ventaja de San Francisco sobre los Dodgers es de 2. Sí. Lo que pasa es que en el papel la rivalidad o los duelos que le quedan a San Francisco en el papel son más asequibles que los duelos que tienen los Dodgers. Vamos a ver si San Francisco, que ha sido la historia de esta temporada, es capaz de mantenerse hasta el domingo como el campeón o el líder de la división oeste de la Liga Nacional. Óigame, también hay noticias por los lados del equipo de Atlanta y de los Phillies de Filadelfia. Cuéntenos, ¿qué pasó en las ligas mayores con estas dos novenas? Pues que si llevamos 156 juegos, o sea, solo quedan 6 para que termine las siempre largas temporadas de la MLB. Sí. Y en esos 6 juegos, pues los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia van a determinar quién va a ser el campeón del este de la Liga Nacional y obviamente va a llegar a playoffs. En este momento la ventaja es de los Bravos, tienen 2 juegos y medio de ventaja. Eso quiere decir que martes, miércoles y jueves, cuando enfrenten a Filadelfia está obligado a ganar los 3 juegos, a barrer la serie, si quiere llegar el fin de semana como el líder de la división y depender de ellos mismos. Si los Bravos ganan un partido, pues van a llegar los Bravos con ventaja el fin de semana para ganar la división este de la Liga Nacional. Así que no se pierda esta semana, reiteramos, martes, miércoles y jueves, esa serie entre los Bravos y los Phillies para determinar quién va a ser el campeón de su división. Perfecto, mire, pero destáqueme sí lo de Giancarlo Stanton, hermano, o sea, claro. Un Grand Slam, monstruo verde, o sea, por Dios, que esos Yankees llegan en su mejor momento. Yo creo ya si ahora sí a la postemporada o no. ¿No los ve ya ahí instalados? Es que los Yankees han sido de tantos altos y bajos que uno no sabe. Cuando parece que ya está todo perfecto para verlos en postemporada, se puedan caer. Sí. Pero fue histórico lo del fin de semana. O sea, barrieron a los Medias Rojas en Boston. Le ganaron los 3 juegos. Y como usted reseña, Giancarlo Stanton con récords históricos para la franquicia. Es el primer Yankee que empuja mejor más de 10 carreras en una serie en Boston. O sea, de ahí la importancia. Logró 3 cuadrangulares y sobre todo 2 de manera dramática, tanto el sábado como el domingo. En la 8ª entrada, cuando Boston estaba ganando,
Giancarlo Stanton el sábado pegó un gran slam, o sea, un cuadrangular con bases llenas, y el día domingo aportó otro cuadrangular para la victoria de los Yankees. O sea, fue magnífico lo de Aaron Judge, lo de Giancarlo Stanton. O sea, a esta franquicia, a esta nómina que tanto se le exige, pues cuando dan a él el paso al frente, ahí sí aparecen realmente como la potencia que puedan ser. Pero decimos, precaución, porque mañana arrancan serie con los Toronto Blue Jays. Sí. Si Toronto llega a ganar los 3 juegos a los Yankees, vuelven a montarse por encima del equipo de los Yankees. Sí. O sea que hasta el fin de semana tendrían que sufrir frente a Tampa. Pero hoy en el papel los Yankees están dependiendo de sí mismos. O sea, yo creo que los Yankees de los 6 juegos, si ganan 4, estarían asegurando ya el comodín de MLB, cuando muchos estábamos viendo que iba a estar más preocupante la situación para los Yankees en esta última semana. Bueno, ya le menciono NFL en segundos, que tiene muchas historias para contar hoy y mañana, semana 3, pero lo vamos a ir en 2 fechas. Antes déjeme contarle 2 cosas, que hubo pelea este fin de semana. Perdió Anthony Joshua en los pesos pesados, sí, concluyó su segundo reinado y le ganó Alexander Usyk. Usyk destronó a Joshua, esto fue el sábado, decisión unánime, victoria ante 66,000 espectadores en el estadio del Tottenham Hotspur. Mire, jugaron en la cancha de fútbol. Pero es que la noticia dramática tiene que ver con un boxeador dominicano, se llama Lenín Castillo, que fue sacado del ring en camilla ese mismo día en Londres, hospitalizado, sufrió un knockout brutal a manos del británico Callum Smith. Dijeron que Castillo reaccionó al tratamiento del personal médico en el ring del estadio Tottenham Hotspur, pero el tipo salió mal con ese knockout. 12 eventos que sucedieron en una pelea de boxeo en Londres este fin de semana. Ahora sí, me lo llevo a los campos de la NFL, porque estamos en la semana 3 y hay muchas historias que contar sobre deportes americanos. ¿Qué le parece si arrancamos por el lado de la paliza Tampa? Hombre, nadie se lo esperaba y se están cayendo todas las casas de apuestas. Pues era el partido más esperado, el duelo más llamativo de la semana 3, el juego entre Tampa visitando a los Rams. Lo que pasa es que los apostadores, muchos tenían en sus quinielas, como algunos dicen expertos en estos temas, que Tampa podría ser un equipo que llegase al Super Bowl de manera invicta, o sea, que iba a ganar todos los partidos de la temporada regular. Eso es muy complejo siempre en la NFL, y se lo demostraron los Rams. Los Rams con Matthew Stafford es otro cuento, es otra ofensiva. Yo creo que era realmente el jugador que le necesitaba al equipo de los Rams para verlos como un contendiente. Para mí hoy la nómina más importante que hay en la NFL, en la Liga Nacional, es la de los Rams, y están en este momento invictos. Le superaron de manera tranquila y holgada al equipo de Tampa Bay. Obviamente el partido fue en Los Ángeles, la primera visita de Tom Brady a Los Ángeles. También le queda un registro a Tom Brady, que jugó muy buen partido. Es la primera vez que lanza 400 yardas y no tiene intercepción, pero no gana el partido. O sea, de esos números tan importantes que tuvo Tom Brady, lo que pasa es que la defensa realmente tuvo una muy mala actuación. No es la misma defensa tan fuerte de la temporada pasada que los llevó al Super Bowl a ganar. Pero ahí están los Rams, entonces, para lo que se ofrezca, como se dice en el término de fútbol americano, es realmente un equipo muy bien conformado. El de los Rams sería bien llamativo, Andrés, que como este año el Super Bowl va a ser en ese estadio, que en años consecutivos, cuando antes nunca pasaba, que un mismo equipo de la ciudad juegue en su estadio el Super Bowl y lo pueda ganar. Lo hizo el año pasado Tampa. Vamos a ver si este año lo puede hacer los Rams. Exacto, Tampa en su estado en Florida, o los Rams en su estadio en Los Ángeles. Vea usted, bueno, sí es. Y además lo curioso, lo que usted mencionaba sobre Brady, por primera vez jugando en toda su carrera profesional en la ciudad de Los Ángeles. Mire, cuénteme lo de la patada récord que se dio en Baltimore. ¿De cuánto fue? ¿Quién la hizo? Oiga, un partido de esos que la gente no se imagina. La casa de apuestas tenía una ventaja enorme para que Baltimore pues tuviera un día de campo en casa de los Detroit Lions. El partido se apretó al final, ganaban por 2 puntos los Detroit Lions, y faltando un minuto, Lamar Jackson tiene que comandar el último ataque. Lanza un pase fenomenal al medio del campo y luego le toca entrar a Tucker, el mejor pateador que tiene la NFL. 66 yardas la patada. Es histórica porque es la más larga en la historia de la NFL en anotarse, y fue muy dramática porque el balón pega sobre el travesaño, o sea, el que une la forma de H pero invertida, y al golpear, la bola en vez de salir, ingresa, y usted no se imagina la cara de los aficionados de los Detroit Lions cuando ven que esa pelota pega en el palo y entra, por así decirlo en términos futbolísticos. Como de película. La tristeza de la mayoría en el estadio de Detroit, y obviamente la felicidad de los fanáticos de los Ravens, porque queda el registro, la patada más larga en la historia de la NFL, 66 yardas de Tucker, Justin Tucker, el mejor
kicker de la NFL. El que sí la está sacando del estadio literal es un tal Aaron Rodgers. Nuevo triunfo ante los 49ers de Green Bay. Tremendo lo de Rodgers. Sí. Otro de los partidazos que teníamos para este fin de semana, por eso tenía el horario estelar del domingo en la noche, y faltando 37 segundos, San Francisco se puso con un punto de ventaja. Pero 37 segundos son una eternidad para el talento de Aaron Rodgers. Vuelve a lanzar un pase perfecto como pocos quarterbacks hay en la NFL y pone en posición a su pateador, a Matt Crosby, de conectar un gol de campo de 51 yardas, y con eso también de manera dramática, con ya sin tiempo en el reloj de jugada, el equipo de Green Bay fue capaz de ganarle a San Francisco, le quita el invicto, y ahí va Green Bay Packers, el equipo de don Kenneth Garay. Vuelve a mostrar que Aaron Rodgers realmente es súper talentoso, por algo fue el MVP de la temporada pasada. Mire, a propósito de Rodgers, algo que se nos olvidó mencionar, ¿se acuerdan que hablábamos mucho de que no le renovaban el contrato, que no había ido a entrenar, que llegó en chanclas? ¿Se acuerdan de todo lo que contamos? Claro. El tipo estuvo hablando en el show de Pat McAfee, yo creo que usted lo debe conocer, y dijo literal, en inglés, "It's absolute horse shit". Así dijo. ¿Cómo podemos traducir eso, hombre? Es una mierda, pues. Y dijo, sí. darle una plataforma a personas que no tienen idea de lo que dicen de mí cuando hablan del estado mental, de mi enfoque, de mi ética de trabajo, gente que no está cerca de mí, no están en mi vida, no tengo comunicación con ellos, no están en el vestuario. Volvió a decir varias veces la palabra shit, mierda. Es ridículo que la gente tenga una plataforma para hacer eso. Estaba bien disgustado cuando habló en esta especie de, creo que es un podcast, Pat McAfee, el show en vivo de Pat McAfee. Ahí habló Aaron Rodgers y se despachó, pero el tipo dijo todo lo que mejor dicho, estaba contenido Aaron Rodgers. Hombre, ¿qué está pasando con los novatos? Hombre, con los quarterbacks, parece que no arrancaron bien esta temporada. Pues que el dato es más que llamativo, o sea, no le han ganado a ningún quarterback que ya tenga experiencia en la NFL. Trevor Lawrence ha perdido sus 3 partidos y con una cantidad de intercepciones que los fanáticos de ese equipo de Jacksonville ni se imaginarían en un arranque de esa manera de Trevor Lawrence. Zach Wilson, capturado, interceptado. También los Jets han perdido todos sus partidos con los 3 inicios del jugador Wilson, de Zach Wilson, el quarterback de los Jets. Justin Fields ayer arrancó como titular con la lesión de Andy Dalton. Lo capturaron 9 veces. Myles Garrett tuvo un récord personal, 4 capturas y media de quarterback para ese gran defensivo de Cleveland. Borraron también a Justin Fields en la NFL en la jornada anterior. Y para eso le agregamos también al otro novato, a Mac Jones, que es el único que ganó un partido. Lo que pasa es que se lo ganó a otro novato. Entonces por eso decimos, los novatos no le han ganado a un jugador que tenga por lo menos ya un año o más de experiencia en la NFL. Él le había ganado a los Jets. Mac Jones ayer tuvo una tarde larguísima frente a la defensiva de los Saints de New Orleans. También lo sacaron del terreno y tuvo intercepciones, fue capturado. O sea, realmente, para los que critican o alaban mucho al llegar y a impactar de inmediato en la NFL, no es sencillo. O sea, hay que estudiar mucho, hay que analizar mucho el libro de jugadas de cada equipo para poder tener una carrera adecuada o exitosa en la NFL. Y ahí va el proceso de todos estos novatos. O sea, es muy temprano para decir que todavía no van a dar la talla, pero tampoco creer que son unos superestrellas de un día para otro cuando hay que afrontar todo un proceso en la NFL. Aquí sí que se dan procesos, hay que esperarlos, de acuerdo. Sí. Óigame, este fin de semana, ya saliendo los de la NFL, mañana seguimos con más de la semana 3. Hablemos de 2 eventos deportivos muy importantes que se hicieron coincidencialmente. Hombre, hubieran esperado otro fin de semana para que no coincidieran, pero era tenis y golf. Se hizo la Labor Cup en Boston, en Massachusetts, entre Europa y resto del mundo, en tenis. Sí. Entonces estaba el Peque Schwarzman, estaba Kyrgios, en fin, todos los que no son europeos como tal. Y por el lado europeo, pues los Zverev, los Rublev, que dieron buena cuenta de los del resto del mundo, Shapovalov, por ejemplo. Y bueno, aparte de eso, de este evento que se dio en Boston, que fue muy bonito, muy bien presentado, el equipo de Europa lo diría Björn Borg, el de Estados Unidos, John McEnroe. Pero el que habló fue Nick Kyrgios. Después de perder, pues anunció que posiblemente se retira del tenis. Bueno, sabemos lo polémico que es él. Pero dijo, palabras más, palabras menos, que por el tiempo que él siga en la cancha va a tratar de dar lo mejor que tiene. Pero no va a mentir ni a decir que él planea jugar 4 o 5 años más en la gira. No soy así. Es decir, se vislumbra la posibilidad que no siga Kyrgios, y habló de la posibilidad de retirarse en medio de esta Labor Cup que dio una ventaja sólida del equipo de Europa sobre el resto del mundo. Pero también se enfrentaron, ahora sí, veníamos hablando en el podcast del viernes, de la famosa Ryder Cup en el golf, en donde se enfrentaron los viejitos queridos de Europa con los jóvenes americanos.
¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntenos, ¿qué historias vio en este evento de golf que le llamaron la atención, querido amigo? Pues Andrés, el resultado fue al contrario de la Laver Cup, Sí. del tenis. Los europeos perdieron, pero perdieron de manera amplia, o sea, fue realmente una paliza. Normalmente la Ryder Cup se juega a 28 puntos. Sí. El que gane 14 y medio, pues obviamente se corona ganador. Pues el resultado fue 19 frente a 9. O sea, 19 puntos barbaridad. lograron los norteamericanos, los estadounidenses y solo 9 los europeos. Como usted estuvo reseñando toda la semana pasada, la joven generación, Sí. todos esos jovencitos, pues arrasaron realmente el fin de semana a los viejitos queridos de Europa y por eso pues celebraron, sobre todo Colin Morikawa, con 24 añitos, que ya ha ganado Majors, que ya es una de las figuras del PGA, pues ahora ya tiene otro trofeo más en sus vitrinas, el de la Ryder Cup, que es un torneo bien interesante entre los Estados Unidos y el resto de Europa. Bueno, muy bien, un repasón rápido por el fútbol. Dybala lesionado, Juventus le ganó 3-2 a la Sampdoria, Real Madrid se atascó con Villarreal, 0-0 empató en la Liga Española, el PSG le ganó a Montpellier sin Messi, esta semana juegan con el City, pero lo importante en Italia, una tercera generación de futbolistas hizo gol, Maldini, abuelo, papá y ahora el pequeño Daniel Maldini abrió el marcador para su equipo el Milan ante el Spezia y ya son 3 Maldini, Cecere, Paolo y ahora Daniel que marcan 3 generaciones de futbolistas italianos en un mismo equipo. Porque usted me va a hablar seguramente en letras mayúsculas de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Sí, porque llegó a 100 victorias, el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 con 100 triunfos en grandes premios de la Fórmula 1, aunque para muchos diríamos que se encontró la victoria, porque el máximo candidato era Lando Norris, que había ganado la pole, salió del primer lugar. Desde el 2012 McLaren no tenía un poleman, un piloto que hubiese arrancado del primer lugar, pero faltando escasas vueltas para terminar la competencia en este Gran Premio de Rusia, un desperfecto mecánico del vehículo de McLaren, Sí. de Lando Norris, Ajá. pierde el control del vehículo, había bastante cantidad de agua, se despista un poco y allí aprovechó Hamilton para ganar entonces la carrera cuando parecía que no iba a hacer. Ahí queda su registro de 100 victorias, registro de 100 triunfos en la historia de la Fórmula 1 para don Lewis Hamilton. Perfecto, perfecto por el piloto británico. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Y terminó el campeonato mundial le fue muy bien a Italia, ¿no? Pero en otras categorías, menos en la de ayer, donde estaban pendientes de poner a uno de sus hombres en el medallero. Importante, no lo lograron, pero sí hubo varias frustraciones. Me quedé con ganas de ver algo más de Wout van Aert, el belga que estaba en su casa, en Flandes, corriendo el campeonato del mundo de ciclismo que se hizo en Bélgica, en una... Qué afición la que había, qué colorido, las banderas, ¿no? Espectacular lo de ayer, donde nuevamente, por segunda vez, gana un ciclista francés muy querido en Colombia. Corrió ahí cerca a su casa, pasó en el famoso Tour Colombia, pasó por ahí Julian Alaphilippe, Dani. Así es, por aquí estuvo el francés Julian Alaphilippe. ¿Qué clase de ciclista es? Por algo es doble campeón del mundo, repite el título el año pasado. Y como usted reseña, lo de Bélgica es impresionante la afición que hay por el ciclismo. No hay un marco más espectacular para ver una competencia que esta, Qué por donde se afición. corrieron esta competencia. ¿Sabe que yo a veces pienso que en tema deportivo, Bélgica y Colombia son como unos espejos. Tienen una afición impresionante por el ciclismo. Hay corredores de talla mundial. Y en el fútbol tienen una gran cantidad de jugadores muy importantes, pero nunca ganan nada. Sí, O sea, Bélgica y Colombia siempre me ha parecido muy particular esa situación en los dos deportes que llaman más la atención, tanto allá en territorio de Bélgica como aquí en Colombia. Pero volviendo al tema de Alaphilippe, no, es que es un corredor que incluso queda con el registro Andrés. Desde el 95 no había un ciclista que ganara por tanta diferencia en una competencia de la ruta en un mundial. Ese 95 lo recordamos mucho porque fue aquí en Colombia, fue en Duitama, cuando Olano, un ciclista que a usted le tocó español, Sí. le ganó nada más y nada menos aquí en Colombia, en Boyacá, en Duitama, a Miguel Indurain cuando se hizo ese mundial. En ese territorio, desde esa época, no había un ciclista que sacara más de 30 segundos de diferencia Sí, qué barbaridad. en la meta con respecto al segundo en un mundial de ciclismo, y eso lo logró ayer Julian Alaphilippe. Es que no había nadie que lo alcanzara, ni Van der Poel, ni Wout van Aert, ninguno. Es que nadie le alcanzó, ¿no? Impresionante ese. Es un espectáculo, es ¿no? un espectáculo. Y aprovechó un cuando repecho, hay ese donde, tipo donde de él es fuerte, ¿no? competencia. Sí. Porque es la media montaña. Lo de Colombia es fracaso tras fracaso Sí. en los mundiales de ciclismo. mal. Colombia Solo tiene una terminaron dos, nómina, ¿no? imagínense, solo, individualmente Colombia es un portento de talentos para el ciclismo,
pero en equipo, ¿cómo les cuesta competir? O sea, yo no sé si implica mucho que en Colombia somos realmente un país de regiones, Sí. donde no hay una constancia de representar la bandera de un país como en otros lugares. Yo no sé si eso influye mucho, o las decisiones técnicas de quién va a ser realmente el capo por el que vamos a trabajar, pero es muy lamentable que Colombia, con tan grandes ciclistas, siempre cada año sea una decepción en los mundiales de ¿sabe ciclismo. que me llamó la atención? Yo creo que es un trabajo que tienen que revisar en la Federación de Ciclismo. Solo llevar un ciclista a los Olímpicos en pista. Kevin Quintero, no más. Cuando antes llevábamos muchos ciclistas en pista. Hay que revisar el trabajo de la federación. Mire, quiero destacar algo bien importante. Es que dentro de los mundiales se hicieron varias categorías, la élite femenina, sub-23, pero es que hay que hablar de un corredor de 21 años. Yo quería contarle la historia de un ciclista que se llama Biniam Girmay, 21 años, de Eritrea, África. Eritrea, hizo plata, le ganó un neerlandés en la categoría sub-23 en los mundiales de ciclismo, estos que se hicieron en Amberes y en Lovaina. Qué bueno por África, primera vez un ciclista negro que llega a un podio en un mundial de ciclismo, pero eso no para ahí. Resulta que África, Ruanda más exactamente, Kigali, va a ser sede del mundial de ciclismo en 2025. Y hay un muro, una muralla que se llama el Muro de Kigali, que ya conocen varios escarabajos y que es una cosa brutal a la que se van a enfrentar ese año cuando haya mundiales por primera vez en África. Es decir, el ciclismo se abre al mundo, ya hasta los africanos, y nos alegra mucho porque es inclusivo que puedan hacer parte de un evento mundial. Bueno, creo que era todo lo que teníamos para contar hoy. Ya suenan las campanas aquí del Sagrado Corazón en Providencia, en Santiago de Chile. Señal inequívoca de que terminamos. Dani Marulanda con Kenneth Garay, que está en licencia, está en este momento haciendo su trabajo de campo de reportería periodística. Después nos contará en qué andaba. Y Nieto Molina, desde Santiago de Chile, hacemos este podcast que se llama La Sacó del Estadio. 20 minutos contando historias de deportes americanos. Puede oírlo en cualquier plataforma.